La mayoría de los autores señalan el nacimiento de Goar hacia el año 525. Sus padres pertenecían a la nobleza de Aquitania y eran, por sus virtudes, el ornato y la edificación de la provincia. Goar dio desde su infancia señales de verdadera santidad. La historia nos lo muestra orando con la aureola de la inocencia. Su exquisita pureza daba a su rostro una expresión más suave que la alborotada. Junto a este lirio de inmaculada blancura crecía lozana y fresca la rosa de la caridad, que ya en los tiernos años inspiraba todas las acciones e hizo que se mostrara siempre extremadamente amable y obsequioso para con los demás. Apenas alcanzó Goar la edad de razón, ya se entregó de lleno a la práctica de las buenas obras. Se gozaba en consolar a los afligidos y socorrer a los pobres, y su corazón se inflamaba cada día en el amor al prójimo. La pureza de su vida y el ardor de la caridad le granjearon muy pronto el afecto de cuantos le rodeaban. Tan bellos comienzos atrajeron sobre Goar atención de su obispo, que complacido de la actuación del niño, quiso investirle del carácter sacerdotal para hacer más fecundo a su apostolado. Cuando el joven apóstol llegó a la edad requerida, recibió las órdenes sagradas. Fue siempre sacerdote celosísimo del cumplimiento de sus deberes y muy fervoroso en la celebración del santo sacrificio de la misa. Ejerció además el ministerio de la predicación y con sus exhortaciones convirtió a gran número de personas que habían permanecido sordas a los llamamientos y acudieron a la primera invitación del santo. Los esfuerzos de Goar para hacer desaparecer los abusos y las costumbres inveteradas de la época, resabios aún de bárbaros y paganos, se vieron coronados con resultados tan satisfactorios que le dieron motivo para temer que su humildad fue empañada por la vanagloria, a causa de las alabanzas que le prodigaban. Para huir de semejante peligro, resolvió retirarse a la soledad y poniendo por su obra el propósito, se encaminó a un lugar desierto situado a orillas del Rin. No todos veían con buenos ojos la conducta de Goar. Dos familiares del obispo de Treveris acudieron a la ermita para cobrar un tributo destinado al culto y ornato de la iglesia de San Pedro. La vista de la ermita y de los pobres y peregrinos con quienes Goar repartía su pan desde la mañana impresionó desfavorablemente a los dos emisarios, los cuales consideraron este acto de caridad como una infracción de las reglas monásticas del ayuno y de la abstinencia. Al regresar a Treveris, denunciaron a Goar ante el obispo, como a hombre amigo de comilonas y como piedra de escándalo para todo el país, pues arrasaba a muchos hombres a estos mismos excesos que con sus malos ejemplos propagaba. El obispo creyó de buena fe cuanto le contaron sus familiares y les ordenó que volvieran apresuradamente a la ermita y trajesen a Goar a su presencia para pedirle cuenta de su conducta. Goar los recibió con su acostumbrada amabilidad, sin manifestar la menor extrañeza por esta visita inesperada. Cuando los enviados le comunicaron la orden del obispo, exclamó: «El Señor me dé fuerzas para que la obediencia no sufra retraso». Pasó la noche en oración y al amanecer del día siguiente comer con nosotros. Cuando oyeron esto, los familiares del obispo se indignaron y echaron en cara al sacerdote su desprecio de las leyes de ayuno y sus excesos en la comida. Goar, sin alterarse por estas acusaciones, les demostró que las leyes de ayuno no son superiores a las de la caridad.
Pasó algún tiempo en la vida de nuestro santo cuando empezó una enfermedad que debía retenerle en cama por espacio de 7 años y conducirle al fin a la sepultura. Sigeberto, rey de Austrasia, no pudo pues elevar a su candidato a la silla episcopal de Trèveris. Libre ya de aquella preocupación, pensó Goar en satisfacer cumplidamente la promesa que había hecho en Trèveris. A tal fin, se ofreció el Señor como víctima propiciatoria. La enfermedad que la aquejaba le proporcionó crueles sufrimientos que el santo aceptaba de bonísimo humor y con entrega total de su voluntad en manos del Altísimo. Al mismo tiempo que ofrecía al cielo el mérito de sus dolores, no descuidaba el orar fervorosamente a la propagación de la fe y para pedir el triunfo de la Iglesia. Pasados 7 años recobró Goar la salud. Apenas lo supo Sigeberto, le mandó nuevos emisarios para que aceptase la mitra que le había propuesto tiempos atrás. Goar respondió que la hora de su muerte estaba próxima y que rogaba no se pensase más en privarle de la paz y de la dicha que es gozar en la soledad. Pidió además al rey enviase 2 sacerdotes para que la asistieran en sus últimos momentos. Sigiberto accedió, pero los 2 enviados llegaron solo para recoger el último suspiro del valiente soldado de Cristo, del amigo de los pobres y de los humildes. El cuerpo de San Goar fue enterrado en la capilla edificada por el santo. Más tarde, Pipino en breve mandó construir a orillas del Rin una magnífica basílica para guardar en ella las preciosas reliquias. Aunque en el sepulcro se realizaron multitud de milagros, parece que Goar se complacía principalmente en salvar del naufragio a los que le invocaban en semejante trance. Se dice que quien a sabiendas pasaba por delante de la iglesia dedicada al santo sin entrar a dirigir una súplica, tenía su castigo. Se cuenta que Carlomagno, durante una excursión que hizo por el Rin, dejó de ofrecer al santo sus homenajes. Durante la travesía se levantó una tempestad y por más de 12 horas el navío del emperador perdió el rumbo sin que el piloto, a pesar de sus esfuerzos, pudiera gobernarlo. Al día siguiente, enviaba Carlomagno a la iglesia de San Goar 20 libras de plata y 2 tapices de seda.